Una vez más, feliz noche a cada uno, agradeciéndole por sacar de su tiempo para estar aquí compartiendo de lo que Dios quiere enseñarnos para una mejor vida, para que nos vaya bien, para tener conocimiento y así cuidarnos y conducirnos de la mejor manera en la vida. No sé si se recuerda, se envió esta mañana un mensaje que estuvimos dando la semana pasada para que lo pudieran escuchar y así tener por lo menos el tema fresco, que lo vamos a continuar, ya que estaremos explicando en qué consiste. Estuvimos hablando el martes pasado de lo que es el mundo espiritual o de la existencia del mundo espiritual, de que al ser algo paralelo a lo físico, físicamente no se puede comprender. Sin embargo, hay muchas cosas que dan a entender de que esto es real. Estuvimos hablando de cosas que físicamente no se pueden demostrar, no se pueden ver, no se pueden comprobar, sin embargo existen, están ahí. Mencionamos parte de estas, pues las leyes que controlan el universo. Una de las famosas leyes, y la menciono mucho porque es la más palpable, la que más conocemos, es la ley de la gravedad. El ser humano no se la inventó, el ser humano se encontró con esa ley. Y cada una de las leyes que el ser humano va descubriendo, porque ya están, no las inventó. Entonces las leyes sirven para establecer orden y alguien tuvo que establecer esas leyes. Un ejemplo de esto es que humanamente, para nosotros convivir y tener una sociedad organizada, imponemos reglas, ponemos leyes, para que esas mismas leyes establezcan equidad, a pesar de la diversidad que tenemos uno de otros. Nadie se parece a nadie, tenemos similitudes, pero somos diferentes uno de otro y las leyes, a pesar de nuestras diferencias, pues forman orden, de que nos conduzcamos de una manera, de que nos manejemos de una forma. Entonces, si eso son las leyes físicas, existen leyes que el ser humano no inventó, el ser humano la ha ido descubriendo a pesar de la historia. Y estas leyes no van a existir porque sí. Estas leyes surgieron por algo. Y lo lógico, la lógica nos dicta de que alguien fue que las puso. Entonces hay muchas cosas que físicamente no podemos demostrar, pero sí sabemos que son ciertas. Hablamos también de lo que son nuestros pensamientos. Físicamente todavía se están debatiendo dónde está la conciencia del ser humano. Unos dicen que está en un lado, otros dicen que está en otro. En fin, todavía no se sabe. Porque si se supiera, todos estuvieran de acuerdo y dijeran, sí, está aquí, y lo demostraran. Pero no. Como el ser humano intenta siempre darle explicación a lo que no comprende, y como el ser humano se lleva por lo físico, intenta dar una explicación física a las cosas. Pero la misma ciencia no es exacta. La ciencia sirve para mucho, pero la ciencia no es precisa del todo. La ciencia, a pesar de que hoy hace un estudio, pasan los años y se da cuenta de que el estudio que hizo y lo que pensó y afirmó no es así. Entonces hay que redirigirlo, o sea, hay que otra vez revisarlo y adaptarlo a otra cosa. Y así ha pasado. Siempre se ha dicho de que existían 9 planetas, pues resulta que no, eran 8. Ahora resulta que sí, que otra vez son 9. Entonces, así es la ciencia. Hay muchas cosas, repito, que físicamente no se pueden comprobar, pero existen. Y vamos a hablar entonces, ya una vez entendimos que existe algo invisible, que también influye en nuestra vida, influye en este mundo. Entonces vamos a hablar de cómo surge esto de Dios, cómo surge esto del mal, por qué esa lucha, por qué esta batalla entre el bien y el mal. Y eso es lo que vamos a hablar, porque para entender esto, eso es algo espiritual. Entonces ya una vez dando una base para que en nuestro entendimiento podamos entender de que existen cosas invisibles, entonces ahora vamos a hablar de este mundo invisible, qué hay en este mundo invisible, quiénes operan en este mundo invisible y la razón de por qué operan en este mundo invisible. Entonces, antes de iniciar, vamos a orar, pidiéndole al Señor Dios Todopoderoso que nos ilumine
y nos guía a toda verdad, la cual es su voluntad. Padre amado, Dios del cielo, muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias por este momento que en honor tuyo sacamos para compartir, Señor, de tu palabra, de lo que tú enseñas. Porque tu deseo, Dios mío, es que vivamos felices, que tengamos entendimiento de nuestra vida. No estamos viviendo por casualidad, nuestra vida no es producto de la casualidad, nuestra vida es causada por ti, para un propósito y un fin. Por favor, ilumina nuestro entendimiento y permite que podamos aprender sobre tu plan maravilloso y eterno. Por favor, revela tu verdad a estas mentes y a estos corazones que están hoy aquí, preparados y dispuestos para escuchar lo que tú quieres enseñar. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, una vez entendiendo de que existe el mundo espiritual, existe algo invisible, entonces vamos a hablar de cómo comenzó todo la guerra, todo este asunto, quiénes son que habitan en este mundo espiritual. Bueno, pues iniciamos que Dios, pues estuvimos hablando del primer tema, de quién es Dios, por qué es el único Dios, ya hemos hablado de esto, y los que no, pues pueden ver el mensaje, se lo estaremos entonces nuevamente reenviando para que lo puedan ver. Entonces Dios creó el mundo espiritual, Dios habita ahí, ese es su ambiente, ese es su hábitat. Dios es un ser que no solamente se ha limitado a crearnos a nosotros, ya ha creado muchísimas cosas. De hecho, el universo es extremadamente vasto y hay muchísimos cuerpos celestes, muchísimas galaxias de diferentes tamaños. De hecho, el planeta Tierra, que es bastante grande para nosotros, viene siendo un átomo en comparación con otros cuerpos celestes y otras galaxias y otras cosas que hay creadas. Y nosotros somos un puntito de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y hay miles y miles de millones de galaxias. O sea, todo esto existe por algo y tiene una función. Entonces Dios crea el mundo espiritual, o amor en el mundo espiritual. Y en este mundo espiritual también hay seres. Todo comenzó, dio su reino, el espacio, o sea, fuera de este, porque lo que la ciencia ha descubierto de que hay un universo observable y fuera de ese universo hay más cosas, pero todavía no han dado con eso. Entonces Dios, en su plano espiritual, tiene planes y cada vez sigue creando cosas. Esto lo vemos en la Biblia cuando dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos. Aquí me está hablando en plural, no está hablando de un solo cielo, sino que hay varios. Y en estos cielos, que de hecho la misma ciencia también habla de esto, y al igual que la Biblia habla de que existen tres cielos. Habla del cielo nuestro, que es hasta donde llegan nuestros ojos, el espacio. Hay un segundo cielo, que es lo que la ciencia ha descubierto hoy como el espacio fuera del universo, la cual la Biblia llama regiones celestes, y más allá. Entonces hay un tercer cielo, al cual le conocemos como el paraíso, el lugar donde mora Dios. Entonces aquí está Dios creando, teniendo planes. Dios había diseñado, esto también lo está en la Biblia, Dios había diseñado de que Él iba a hacer una creación plus, iba a hacer algo, o sea, de todas las cosas que Él había creado, iba a ser algo que para Él iba a ser lo mejor, la mejor de todas las creaciones que Él iba a hacer, y ahí entraba nuestra función, nosotros. Y había determinado de que esta creación, que iba a ser la fresa del pastel, iba a ser dirigida por alguien. Este alguien desde el inicio de los tiempos es Jesucristo. Pero resulta que habiendo muchos ángeles que tienen de muchísimas funciones, había uno que tenía celo y quería este puesto. Era alguien sumamente poderoso, sumamente importante. De hecho, era uno de los cercanos a Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de categorías de estos seres espirituales como serafines, querubines, seres vivientes, ancianos, ángeles y arcángeles. Estas son las categorías que la Biblia describe acerca de estos seres espirituales. Pues resulta que uno de ellos, querubín, los querubines son, que todavía existen, son encargados de estar cerca del trono de Dios. Vienen siendo como los asistentes
del trono de Dios, personas muy cercanas a Dios. Y había uno de ellos, para no profundizar tanto, pero que se entienda, había uno de ellos que quería el lugar que le correspondía a Jesucristo. Todavía no había sido determinado, pero el punto, el centro donde Dios iba a comenzar todas las cosas que tenía planeadas desde su máxima creación, que serían los seres humanos en este caso, que es el centro. De hecho, en muchos años atrás se consideró que el mundo, este planeta, es el centro del universo, que de cierta manera es real, porque el universo viene siendo esférico. Y si ponemos a la Tierra como punto, la Tierra viene estando en el mismo centro del universo. Así se creyó durante mucho tiempo y se sigue creyendo. Han cambiado un poquito la historia, dando a entender que todo depende del ángulo en que se mire, pero obviamente los únicos hasta la fecha seres vivientes que se conocen es la Tierra. O sea, la Tierra viene siendo el centro del universo y esto mismo lo dice la Biblia. Entonces, en este lugar, que Dios decide de que ahí iba a habitar su máxima creación, la creación perfecta que él iba a ser, la más cercana a él, la más parecida a él, que serían nosotros los seres humanos. El que estuviera al lado de Dios, sentado a su diestra, porque Dios es un rey, este iba a gobernar ese lugar. El universo se iba a ser regido desde ese lugar, desde ese punto. Esto mismo también lo explica Génesis. Al principio Dios creó los cielos y también la tierra, haciendo énfasis en un lugar, en un punto específico. Pues este ser que quería este lugar, o este trono, por decirlo así, que quería gobernar, pues se rebeló contra Dios. Aquí hablamos de el que hoy en día se conoce como Satanás, en su momento se llamaba Lucero o ángel de luz. Y al Dios habitar en la eternidad, las leyes de Dios son eternas. Por tanto, las violaciones de esas leyes tienen consecuencias del mismo ámbito, eternas. Nosotros, que estamos sujetos al tiempo, todo lo que nos pasa es acorde al tiempo. Si alguien aquí en el planeta, o sea, aquí en este lado de la realidad, comete algún delito, ese delito está sujeto a un tiempo. Ya sea alguien roba, asesina, lo que sea que haga, hay un tiempo de castigo, porque en esta realidad existe el tiempo. Por más grave que sea el delito, se establece un tiempo. Se establece un tiempo. Pero donde no existe el tiempo, el castigo es permanente. No hay variación porque el tiempo no existe. Entonces, una vez este ser cabecilla, el cual había muchos más también que le seguían, una vez este ser se revela, viene un castigo para él. Para que se entienda un poquito más, aquí en la Tierra, aquel que, por ejemplo, estamos en una sociedad, hablamos del principio de las leyes. Las leyes existen para que la sociedad viva en orden. Por ejemplo, unas leyes de tránsito. La ley de tránsito es para evitar accidentes, para que de tantos vehículos que transitan, pues existe un orden. Hay un semáforo que indica el paso a cada quien. Pero también, junto con esa ley, también se señala la consecuencia de estas leyes. Muchas veces, si la gente se cruza en rojo, aparte de ponerle una infracción, también puede ocasionar un accidente y esto lleva a que la persona sufra una consecuencia. Y ya que la persona no supo aprovechar su libertad cumpliendo las leyes, entonces esta gente tiene que ser encerrado, aislado, como castigo a violentar la libertad que tiene como ciudadano. Esto mismo sucede en el plano espiritual, porque todo lo físico es una copia de lo espiritual. La Biblia lo establece en Hebreos 11:3, que lo que ve fue hecho lo que no se veía. O sea, todo lo que vemos es un reflejo de lo que funciona, cómo se maneja el mundo espiritual. Entonces estos seres se rebelaron. Entonces Dios, que había creado todo para él, para sí, para dirigirlo por medio de su inmenso amor. Entonces hay un grupo que se rebela, que no quiere obedecer, no porque la obediencia sea impuesta, sino porque la obediencia trae orden. Es lo mismo con las leyes terrenales. Si obedecemos las leyes terrenales, pues hay orden. No se nos impone obedecer, pero nos conviene obedecer.
Entonces, en el cielo, este grupo de seres no quisieron sujetarse a las leyes ya establecidas que generan orden, sino que se rebelaron. Entonces Dios, como todo era creado y todo lo existente es creado con un fin y un propósito, entonces se vio en la necesidad de crear un espacio, un tipo de cárcel, por decirlo así, un espacio como funciona aquí en la Tierra, donde quienes violan las leyes sean privados de libertad. Porque obviamente el que comete un delito tiene paga y consecuencia de su delito. Entonces aquí Dios crea un espacio donde, ya que Dios está en todo y lo habita en todo, entonces Dios se ve en la necesidad de crear un espacio donde Él no está. Un espacio totalmente opuesto a lo que Él es. Dios es amor, en allí no va a haber amor. Dios es paz, allí no hay paz. Dios es gozo, allí no hay gozo. Dios es felicidad, allí no hay felicidad. Porque cuando una persona está detenida, cae presa, está totalmente privada de lo que en libertad puede gozar. Totalmente privado. Entonces, en el cielo pasa esto. Estos seres se rebelan y Dios se ve la necesidad de crear un espacio, una cárcel, por decirlo así, donde arrojar o llevar a estos seres que se rebelaron, que violentan su orden. Y le crea este espacio totalmente opuesto a lo que es Dios. Dios es luz, en este lugar hay oscuridad. Dios dice en su palabra que de Él fluye agua para vida eterna, entonces en este lugar hay ausencia de agua. La misma escritura le llama a este lugar el infierno, que Dios dice bien claro que crea este lugar únicamente para Satanás y sus ángeles. El infierno no fue para nada en absoluto creado para los seres humanos, fue para Satanás y sus ángeles. ¿Qué pasa? Una vez creado este espacio, ya Dios se enfoca en lo que había destinado desde el principio, su creación, la humanidad, y ahí entra el Génesis describiendo cómo Dios hace este proceso, crea la humanidad y decide compartir su personalidad con esta humanidad, haciéndola a su imagen y a su semejanza. Génesis 1:26. ¿Para qué? Porque como esta es la máxima creación de todas las cosas que Dios ha hecho, entonces Dios crea esta especie, por decirlo así, lo más parecida a Él, porque es lo máximo. Cuando uno se enfoca en hacerlo mejor, uno le pone todos los detalles que uno pueda disfrutar y contemplar. Entonces Dios nos hace con detalles tan significativos al punto de casi parecernos a Él. Pero ¿qué pasa? El enemigo, que desde antes de ser encarcelado sabía cuál era el plan, sabía de que Dios iba a crear un mundo donde iba a crear seres muy parecidos a los ángeles, pero a la vez distintos, diferentes, eran seres híbridos, por decirlo así, que iban a tener dos naturalezas, iban a pertenecer a una realidad, que es la física, y a su vez se iban a poder relacionar con la espiritual, que es la eterna, la invisible. El ser adversario enemigo, Satanás, que se rebeló junto con su grupo de personas que le siguieron, más adelante explicaremos la causa de por qué lo hicieron, pero para dar a entender cómo funciona y quiénes habitan en este lugar. Entonces, este ser, ya teniendo en cuenta de cómo era que se iba a manejar esto, y ya que él pretendió ser quien gobernara a esta creación perfecta y única para Dios, entonces, él es expulsado de todo lo que es Dios, pero todavía se queda con la mentalidad y con las ganas de llevar su plan a cabo. ¿Qué él quería? Quería el lugar que hoy le corresponde a Cristo. Pero al no tenerlo, se rebeló contra Dios y sus leyes, y Dios, pues, como todo aquel que se rebela contra la ley, le amerita un castigo. Entonces, en él no existe el tiempo. Mucha gente quizás se ha preguntado, ¿y por qué Dios no destruye al diablo? ¿Por qué no lo destruyó de una vez por todas? Bueno, a aquellos que conocen un poquito de ciencia, la ciencia explica lo siguiente, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, como el mundo espiritual es energía, de hecho todo lo físico también es energía porque procede de lo espiritual, pero la misma energía no puede ser destruida. Entonces por eso Dios los encerró.
como dice en su palabra. Encerró y depositó en un sitio totalmente distinto donde Dios no está. Pero este ser, repito, tiene en su cabeza el plan y el diseño de lo que él pretendía en, un, en ese momento. De hecho, aquí lo podemos ver o lo podemos leer para aquellos que no le interesan. Eso se encuentra en Isaías capítulo 14, versículo 12, que dice lo siguiente en adelante. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, a los lados del norte, en el monte del testimonio me sentaré, junto a las estrellas de Dios, y seré semejante al Altísimo. Este era su plan. Esto fue lo que él pensó. Él quiso sentarse en el lugar de Cristo. Él quería gobernar, porque como estaba cercano a Dios, bueno, pues yo también puedo. Una vez fue expulsado, tiene la mentalidad del reino, entonces ya él lo quiere buscar a su manera. Bueno, ya Dios me echó, ya yo tengo un castigo eterno, ya yo no tengo entonces por qué rendir cuentas a Dios. Ya él me expulsó, ya yo habito en otro espacio. Entonces yo voy a continuar con mi plan y voy a seguir con lo que quise hacer. Y aquí es que nace la batalla por nosotros. Dios nos hizo para sí, para su deleite, para el deleite nuestro, porque nos hizo libres, no nos hizo seres mecánicos que estamos solamente obligados a obedecerle, no. Recordemos que la obediencia trae orden, la ley es para obedecerla y la obediencia nos favorece a nosotros. Si cumplimos las leyes, a nosotros que nos va a ir bien. No estamos obligados a cumplirlas, pero si la cumplimos, nos irá bien, porque esto es para establecer orden. Dios no obliga a nadie. De hecho, cuando Dios crea al ser humano, le dice, mira, tú puedes hacer todo lo que tú quieras aquí, ya que existe el mal, yo no te voy a privar de este conocimiento y voy a crear un lugar para que tú sepas de que existe un mal. Aquí nace lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 2, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios lo crea para no privar al hombre de este conocimiento, porque la idea fue que Dios hizo al ser humano libre, con la capacidad de elegir. Si Dios no hubiese hecho únicamente para obedecerlo, entonces seríamos esclavos y no tendríamos voluntad. Pero Dios, aún amando la creación, nos hizo con la capacidad de elegir que si queremos realmente servirle, que si queremos relacionarnos con Él, sea de una manera voluntaria porque queremos, porque nos nace, no porque estamos impuestos a hacerlo. Obviamente nos deja bien claro de que nosotros le pertenecemos, somos su creación, lo mismo que nuestros hijos, aquellos que son padres, nos pertenecen, independientemente hagan su vida lo que quieran, son y seguirán siendo nuestros hijos. Para aquellos que no tienen hijos, sus hermanos, sus familiares son suyos, le pertenecen a ustedes igualmente, a pesar de que hagan su vida y todo lo demás. Tenemos la misma sangre, en caso de que tengamos hermanos, que tengamos nuestros padres, estamos conectados, somos uno de otros. Nosotros podemos defender a nuestros familiares si lo vemos en peligro, si lo vemos, por ejemplo, que tienen algún conflicto con alguien, nos duele e internamente llevamos esa carga y queremos como defenderlo. ¿Por qué? Porque son de nuestra pertenencia. Lo mismo incluso hasta sentimos cuando tenemos una pareja. La peleamos por esa persona y nos molesta si alguien se mete con ellos. Somos de pertenencia de Dios. Pero entonces existe un enemigo que quiere alejarnos de Dios. Porque como Él está lejos de Dios, entonces Él busca lo mismo. Él busca que nosotros seamos su pueblo, que seamos su tesoro, por decirlo así, a quien Él desea gobernar. Y aquí es que nace la dualidad y el conflicto del bien y el mal. Dios crea al ser humano para sí, es su máxima creación, la hace muy parecida a Él, con cualidades que solamente Dios tiene. De todas las creaciones, los únicos seres creados por Dios que se parecen a Él somos nosotros. Ni los animales, ni las plantas, que igualmente son seres creados por el Señor, son seres vivos, de hecho, pero ninguno de ellos tiene un parecido en cuanto a la personalidad y característica interna como nosotros los seres humanos. Nosotros, de hecho, sentimos y experimentamos lo mismo que Dios es y siente. Fuimos creados para ser una creación que se pueda relacionar directamente con su creador. Las demás creaciones es como, por ejemplo, para que se entienda, esto de que Dios crea,
Aquí, por ejemplo, hay más mujeres que hombres, pero también voy a poner un ejemplo para los hombres. Me imagino que a las que están aquí quizá les gusten las flores. Imagínense que usted tiene una casa con un bonito jardín. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a plantar flores, lo va a poner bonito. A la mujer de por sí le gusta adornar. Su casa quizá no lo necesita, pero usted la quiere ver bella, hermosa y comienza a comprar esto, que combine con tal cosa. Asimismo, o de esta misma manera parecida, Dios lo hizo. Al igual que los hombres, si tenemos un vehículo, nos gusta adornarlo, nos gusta ponerlo bonito, nos gusta decorar las cosas así que se vean de hombre. Estamos añadiendo y haciendo cosas para nuestro deleite, porque nos gusta, que son buenas. Por eso en el Génesis podemos encontrar que cada cosa que Dios crea dijo, y vio Dios que era bueno. Desde el versículo 2 en adelante podemos ver que cada una de las cosas que Dios creó dijo, y vio Dios que esto era bueno. Y de la misma manera que nosotros adornamos lo que sea que esté en nuestra posesión, vamos añadiendo, haciendo cosas, de la misma manera Dios comenzó a crear su universo y se especializó en lo que más le importaba, nosotros, la humanidad. Pero cuando Dios nos crea, ya existe la expulsión de estos seres que no quisieron obedecerle. Por tal motivo, fueron apartados de todo lo que es Dios. Y todo lo que es Dios salió de ellos. Por ende, ellos no sienten amor, no sienten paz, no sienten gozo, no sienten ningún tipo de empatía por lo que de Dios es. Porque todo lo que es de Dios a ellos les fue privado por su rebelión. Los seres espirituales de maldad no sienten absolutamente nada bueno porque esto les fue privado. Como castigo a lo muy mal que hicieron, crear desorden donde reinaba el orden. Repito, es lo que sucede en este plano de la existencia. Todas aquellas personas que, de hecho, es un delito en todos los países del mundo, crear desorden público. La persona puede ser arrestada por esto. Simplemente por estorbar el orden público, la persona puede ser privada de su libertad. Esto es una ley que está en todos los países. Una persona hace un desorden, crea un caos, y las autoridades tienen todo el derecho de encarcelar en prisión a esta persona. Lo mismo sucedió en la eternidad. Pero el enemigo, junto con los seres que le persiguieron, fueron expulsados del espacio de Dios, pero se quedaron con las ganas y el deseo, y aún más, porque ya no tienen amor ni tienen misericordia, y lo hacen de hecho hasta como forma de venganza y de maldad para con Dios. Y su enfoque es precisamente la humanidad. Por eso, el enemigo desde tiempos remotos, y por eso la misma Biblia, que todos quizás sabemos la historia, lo hemos visto hasta en caricaturas, películas de la tentación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios estaba muy tranquilamente en su mundo normal, disfrutando de las cosas que Dios había creado para ellos. Pero viene la serpiente o el enemigo disfrazado de serpiente con la finalidad de tentarle y apartarlo de Dios. Porque eso es lo que él quiere, apartar a la humanidad de Dios. Dios hizo al ser humano para que disfrutara. De hecho, cuando Dios crea al hombre, le da el poder sobre todas las cosas. Dice, mira, tú eres quien va a gobernar. Como tú te pareces a mí y yo soy quien gobierna sobre todas las cosas, yo te voy a dar el poder y la autoridad de que gobiernes sobre este planeta, sobre este plano de la existencia, tú vas a gobernar. No es casualidad que hasta la fecha somos los únicos en todo el universo. Hasta la fecha, digo, porque realmente existen seres, y estos son los seres espirituales. Y el ser humano, y esto lo dice desde hace miles y miles de años atrás, el ser humano es la cabeza de toda ser viviente. El ser humano es más que los animales, es más que las plantas, está por encima de todo lo que existe. Y desde hace miles de años ya Dios lo había establecido así. De hecho, no hay ningún ser viviente que pueda dominar al hombre. Solamente el hombre domina al ser humano sobre todas las cosas existentes. Ya el ser humano tiene la facultad de salir al espacio, ya el ser humano tiene la facultad de estudiar los cuerpos celestes.
y no se ha topado con nada. Hace ya muchos años existen telescopios en el espacio, han visto diferentes cuerpos celestes, han visto diferentes tipos de galaxias y hasta la fecha no se han topado con ningún ser viviente, porque ya eso lo había establecido la escritura. Entonces, este enemigo busca cumplir su sueño. ¿Cuál era su sueño? Gobernar, hacerse dueño de la humanidad, que fue creada únicamente con el fin de relacionarse con Dios y disfrutar de lo que Dios había hecho. Aquí es que nace la lucha, la guerra espiritual por nuestra vida, por nuestra alma. Por eso existe el bien y a su vez existe el mal. El mal no fue creado, el mal simplemente es la ausencia del bien. Así como la oscuridad es la ausencia de la oscuridad no existe en sí, la oscuridad simplemente está cuando la luz no está presente. Una vez se retira lo que alumbra, entonces ahí entra la oscuridad. Lo mismo sucede, Dios es bueno, pero donde Dios no está, no existe el bien. Dios brinda y da el amor, pero donde no existe el amor, no hay nada bueno. No se experimenta esto. Entonces, este ser maligno quiere gobernar al mundo y le brinda al mundo lo que él es y lo que tiene, todo lo opuesto a lo que es Dios. Por eso, muchas personas se han preguntado, que esa fue una de las preguntas que respondimos al inicio, si Dios existe, la pregunta que se hacen muchas personas, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite la maldad en el mundo? Bueno, la maldad precisamente la hacen los seres humanos. No es Dios que hace la maldad. Quienes matan, asesinan y violentan y hacen daño a otras personas. No es Dios, es la misma humanidad. Pero esta humanidad hace esto porque se deja llevar y guiar del adversario, de aquel que no tiene nada bueno en sí. Mira, en este mundo hay tantos, pero tantos recursos para que nadie sea pobre. En este mundo hay tantos recursos para que todos vivan extremadamente cómodos y felices. Pero el enemigo de Dios, que no tiene nada bueno en sí, influye a la humanidad, poniendo en ella envidia, odio, desprecio, egoísmo, entre tantas cosas. Repito, tenemos recursos para disfrutar de este maravilloso planeta, el cual se está destruyendo únicamente por la mano de aquel a quien se le confió para que lo cuidara. Nosotros, la máxima creación de Dios, somos los responsables del cuidado de este planeta. Los animales no lo pueden administrar como nosotros. Nosotros se nos otorgó para poder administrarlo. Y es el mismo hombre que está destruyendo el planeta. Es el mismo hombre que está ya agotando el agua. Es el mismo hombre que le está, de hecho, contaminando. Es el mismo hombre que está destruyendo simplemente por placer, porque quiere hacerse diseño con los árboles. Es el mismo hombre que mata a animales inocentes, que no tiene nada que ver, se entra a su hábitat para destruirlo, simplemente para utilizar su piel como un lujo. Y todo esto lo hace la humanidad porque desafortunadamente, como Dios hizo al hombre con la capacidad de decidir esto es algo bueno, pero desafortunadamente el hombre elige mal. Por eso cuando Dios creó el árbol de la ciencia, el bien y el mal, le dijo bien claro al hombre, mira, tú puedes comer absolutamente de todo. Todo lo que yo hice, disfrútalo, haz lo que tú quieras. Simplemente esto no lo eliges. Porque el día que tú lo comas, vas a morir. Y Dios no se equivocó. Automáticamente el ser humano prueba el mal. El mal destruye. El mal mata. Tú sabes lo doloroso que es que alguien que tú quieres te traicione, te mienta, te engañe, te ofenda. Esto te mata. No físicamente, pero mata parte de ti. Cuando alguien en quien tú has confiado tanto, cuando alguien en el cual tú le has entregado parte de ti, te traiciona o te vende, te hace creer algo, te utiliza tus preciados sentimientos, esto mata parte de ti.
Y por eso Dios aclara desde el inicio de los tiempos, le dice al hombre, automáticamente tú pruebes el mal, esto te va a matar. Automáticamente esto, las leyes, las reglas que establecen orden, automáticamente tú le incumplas, vas a morir. Porque la muerte no es nada más y nada menos que la ausencia de la vida. La muerte es ausencia de vida. Y automáticamente tú dejas de experimentar todo lo que es vivir. Entonces estás viviendo la muerte, en pocas palabras. Por eso hay muchas personas que teniendo vida no le encuentran motivo a su vida. Personas que teniéndolo todo no lo ven y se enfocan más en sus carencias. Lamentablemente están siendo influenciados por la muerte. Y no necesariamente por la muerte física, la muerte espiritual. Dios nos ha dotado de muchas cosas. Ciertamente tenemos escasez, pero muchas veces nos olvidamos de lo que tenemos a mano, que en sus momentos es muchas veces mayor que lo que deseamos y lo que pretendemos que nos falta. Y una de estas cosas que yo siempre, cuando tengo la oportunidad, les recuerdo a las personas, es la salud. Usted no tiene idea de cuánto cuesta la salud. La salud cuesta tanto que hay personas que con más dinero que tenga, muchas veces no pueden recuperar su salud. Y la salud se nos da de gratis. De gratis. Podemos tener ciertos achaques, claro que sí, normal, por la edad, en la manera muchas veces en cómo vivimos, porque el cuerpo guarda un registro de nuestras actividades y en algún momento, tarde o temprano, nos pasa la factura. Pero tú sabes lo que es no estar en un interno, o sea, lo que no es estar interno, lo que poder, por lo menos, poder tener sus pies para caminar, poder tener sus manos para utilizarlas, poder ver, poder hablar, poder escuchar, no estar esclavizado en una cama como existen muchas personas hoy en día que tienen enfermedades que hasta tienen obviamente que amputarle sus miembros. Y muchas veces despreciamos esto, que tenemos salud, que podemos respirar. Hay personas que respiran con un tanque de oxígeno. Por su propio medio no pueden hacerlo, voluntariamente no pueden hacerlo. Pero ¿qué hace el enemigo? Nos roba lo que Dios nos da, porque Él no lo puede ofrecer. Dios nos da felicidad. ¿Y qué hace el enemigo? Nos trae todo lo opuesto y hace que nos preocupemos por cosas que si la analizamos bien, podemos necesitarlas, pero no son indispensables en nuestra vida. No son indispensables en nuestra vida. Quizás queremos compañía, claro, esto es buenísimo, pero podemos vivir sin compañía. Quizás necesitamos algo material, sí, nos es útil. Por eso también podemos vivir sin eso. Pero ¿quién vive sin salud? A veces se nos olvida que tenemos un techo. Usted no se imagina cuántas miles de millones de personas viven en la calle, no tienen techo, no tienen dónde estar. Tienen que dormir en el piso, así, en la calle. Y nosotros, obviamente, como quizás no vemos tanto a este tipo de personas, no nos recordamos. Pero hay demasiada gente que no tiene un techo, no tiene a dónde regresar, se queda donde le coja la noche, o donde ya su cuerpo cansado le dice ya, hasta aquí, tírate ahí. Hay personas que tienen que estar pidiendo en la calle por alimento. Dios en su infinito amor nos permite comer, que quizá no tenemos lo que uno quisiera comer, pero podemos comer. Hay personas que ni eso, que tienen días sin comer. Yo he llegado a conocer personas una vez, conocí a alguien que me dio mucha pena hace muchos años. Él iba a lugares, a restaurantes, y pedía la sobra y le hacía creer a las personas que era para sus mascotas, para sus perros. Él me confesó y me dijo que no, que era para él, porque él no tenía hogar, no tenía que comer. Y le hacía creer a las personas que lo que sobraba, los huesos, cositas así que sobraban de lo que ellos comían, era para su mascota, para su perrito. No, era para él. Sin embargo, a nosotros se nos olvida esto. Y hay muchísimas otras cosas más que Dios nos da y se nos olvida. Porque el enemigo lo que quiere es robarnos la vida. Que nos enfoquemos en cosas que en vez de hacernos bien, nos hacen daño, nos destruyen. Trae a nosotros preocupaciones por cosas que si verdaderamente la pensamos,
No es que no sean importantes, pero no son tan importantes como uno en ese momento las ve. No es algo indispensable en nuestra vida. ¿Qué es indispensable en nuestra vida? La salud. ¿Qué es indispensable en nuestra vida? La misma vida, valga la redundancia. Si tenemos vida y salud, todo lo que nos proponemos lo podemos lograr. Con determinación, por supuesto. Yo he conocido personas que de la nada logran tener su casa, logran tener sus posesiones, personas que luchan y luchan. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se rinde en el transcurso, se cansa. Y es que la maldad de este mundo es ofrecida por este ser que no tiene para nada amor, ni para nada bueno en él. Este ser que evita y amora en las densas tinieblas, en la oscuridad, donde no existe Dios, por ende lo que Dios hizo, él no lo tiene, no lo siente. Cuando Dios ama su creación y disfruta su creación, él la odia, porque él no tiene amor. Y lo contrario al amor es el odio. Este ser quiere gobernarnos, pero ¿para qué? Para brindarnos de lo que él tiene. Muerte, odio, tristeza, dolor, sufrimiento. Y es por esta razón, como este ser, Dios le dio la libertad al ser humano de decidir. Desafortunadamente el ser humano ha decidido, de una manera muchas veces consciente y otras inconsciente, hacerle caso a este ser, hacer lo malo. A esto Dios le llama pecado, que el pecado es violar las reglas o leyes de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Que nos amemos unos a otros, que disfrutamos, que tú me hagas el bien, que yo te haga el bien, y así nos ayudamos mutuamente. Yo no soy más que tú no eres más que yo te necesito y tú también me necesitas. Y disfrutar de los recursos y de las formas y de tantas cosas que Dios nos ha dado, disfrutarlas mutuamente. Este es el orden y el plan de Dios. Por eso Dios le da el orden a los primeros seres humanos de multiplicarse. Dios nos creó para estar en sociedad. Dios no quiere que el ser humano esté solo. La soledad, dijo Dios, no es buena. Pero muchas veces el trato que le damos a la otra persona los aleja. Y muchas veces el trato que nos dan los demás nos alejan. O hace que nosotros nos alejemos de ellos también. Nada de esto procede de Dios. Este no es el plan de Dios para nosotros. De hecho, Jesús dijo bien claro de que la única manera que se conoce los hijos de Él son aquellos que practican el amor, aquellos que se aman unos con otros. Esto lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Esta es la ley de Dios. Amarse mutuamente, ayudarse mutuamente. Que si tú te sientes mal, yo esté ahí para ayudarte. Y viceversa, porque también yo me puedo sentir mal. Y qué bueno es contar con alguien cuando yo lo necesito. Pero al estar lejos de Dios, a no conocer los planes de Dios, a no seguir los reglamentos de Dios, no experimentamos esto, no vivimos esto. Vivimos todo lo opuesto, porque sin darnos cuenta, no estamos siguiendo los caminos de Dios, sino los caminos del adversario. Por eso el mundo está como está, y Dios seguía amando y sigue amando a su creación, que por esa razón, para rescatar al ser humano, envió a su Hijo. Mira, como yo soy un ser tan poderoso y soy invisible para sus ojos, ellos solamente creen y entienden a lo visible. Por ende, yo tengo que hacerme visible para ellos y pagar su culpa. Dios nos da, como Dios nos hizo en un mundo físico, y estuvimos hablando de que lo físico está acompañado por dos elementos más, que es el espacio y el tiempo. Por esta razón, nosotros tenemos la oportunidad de ser redimidos y tenemos la oportunidad de ser nuevamente redirigidos y encaminados por el verdadero camino que fuimos diseñados. Al estar dentro de un tiempo, el tiempo es un regalo que se nos da para aprovecharlo, por supuesto. Nosotros no controlamos el tiempo. Yo no puedo retroceder al futuro, pero tampoco puedo, no puedo adelantar el futuro
y mucho menos puedo retroceder al pasado. No puedo retroceder atrás. Lo que pasó ayer no lo puedo cambiar. Lo que hice ahorita no puedo devolverme a hacerlo de nuevo. El tiempo es un regalo que Dios nos da. Y es el plan de nuestro adversario que no aprovechemos el tiempo. Hoy estuve hablando con un querido amigo mío, Vicente, y le comentaba esto, de que quizá todos ustedes han escuchado esta palabra, lo que es la procrastinación. Procrastinación no es nada más y nada menos que dejar todo para después. Nunca hacer algo en el momento. Y uno de los tantos regalos que Dios nos da es el tiempo. Y el tiempo trae consigo oportunidades. Las oportunidades se nos presentan. Nosotros no creamos las oportunidades, se nos presentan. Pero el enemigo, que quiere todo lo opuesto a lo de Dios para nuestra vida, nos aconseja: pierde el tiempo. No tenga compromiso ni aproveche el tiempo. Deja todo para después. Si tienes que hacer algo, hazlo después, hazlo mañana, hazlo más tarde. Mira que van a hablar de Dios. Sí, sí, ahorita, más tarde yo lo hago. O sea, no tenemos un compromiso con el ahora. Y es que el tiempo es un regalo invaluable, porque el tiempo no lo podemos retroceder. Aquellos que somos adultos desearíamos quizás volver a ser niños, no podemos, por más que quisiéramos, por todo el dinero que tuviéramos en el mundo. Pero es de Satanás hacernos perder el tiempo. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que en Dios hay salvación, sabemos que en Dios nuestra vida será transformada, pero más adelante yo lo hago. Sí, sí, yo sé, pero más tarde, después, cuando yo me sienta listo, cuando me sienta preparado. Nosotros no controlamos el tiempo. Y la procrastinación, vuelvo y le digo, eso es un plan del mismo infierno. Porque la procrastinación lo único que causa es que tú desperdices el tiempo que se te da. ¿Cuántas veces cuando abrimos los ojos nos damos cuenta que desperdiciamos mucho tiempo? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar de, wow, sin aquel tiempo sin aquel entonces yo hubiese, si hubiese prestado atención, si me hubiese puesto para tal cosa, si me hubiese puesto a estudiar, si no hubiese rehusado de esto, de lo otro? Ese es el plan del enemigo: robarnos la vida, quitarnos lo que Dios nos da. Dios nos da el tiempo. La Biblia dice: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y qué es lo que quiere nuestro adversario? Que no aprovechemos el tiempo, que desperdiciemos el tiempo. Porque cada vez que desperdiciamos de lo de Dios, dejamos de vivir. No experimentamos la maravillosa razón de vida que tenemos. Y es que Él lucha para arrastrarnos con Él. Él es un perdedor frustrado. Él perdió, se rebeló contra Dios, hizo vencer a Jesús, no les resultó. Y como mal perdedor que es, quiere llevarse el trofeo, o lo más preciado, del victorioso, que es nuestro Señor Jesús, que gracias a Él podemos acercarnos nuevamente a nuestro Creador. Y podemos encontrar y entender nuestra razón, maravillosa razón de vida. Nosotros nos hemos creado para sufrir. Nosotros no existimos para lamentarnos. Nosotros no existimos para decir la vida no tiene sentido. Si el Dios Todopoderoso, Creador del universo, nos hizo, por algo nos hizo. Y vamos a ser quizá un poquito más lógicos como humanos. Cada una de las cosas que existen en este planeta tiene una función. El río tiene una función, el agua del mar tiene una función, las plantas tienen una función, los animales tienen una función, todos, hasta los insectos tienen una función. Todo en este planeta tiene una función. Pero nosotros desconocemos la nuestra, porque para conocer nuestra función debemos de entender por qué existimos. Y nunca vamos a conocer la razón de nuestra existencia, lejos de quien nos diseñó. Una persona que no tenga conocimiento de computadora ni siquiera va a saber cómo usarla. Y lo que va a estar tocando tecla a lo loco. Pero si esta persona se acerca a quien tiene conocimiento del funcionamiento de esto, entonces va a tener un buen manejo de cómo usarla.
Así sucede con la vida. Dios nos da la vida, Dios nos crea, pero lejos de Dios no vamos a tener idea de cómo se vive realmente. Y nos vamos a estar perdiendo de funciones que son para nuestro bienestar, que son para sentirnos de maravilla, pero por desconocerlas no las vamos a aprovechar. Y es porque en lo espiritual, nosotros salimos de lo espiritual, en lo espiritual se está batallando con nosotros. Nuestro adversario, que es el adversario de Dios, y digo nuestro porque amigo nuestro no es. Él procura y desea nuestro mal, destruirnos. Dios nos da vida, Él quiere darnos muerte. Dios nos da paz, Él nos quiere dar infelicidad, intranquilidad, tormento. Que no disfrutemos de lo maravilloso que es la vida, que no veamos los tantos regalos y tesoros invaluables que Dios nos da. Y le mencioné, uno de ellos es la salud. Otro de ellos es el tiempo. Lo que usted no pudo lograr hoy, si se dispone y con el favor de Dios, mañana lo puede lograr. No importa la edad que usted tenga, mientras usted esté vivo, hay oportunidad. Pero el enemigo, que busca hacernos sentir todo lo opuesto a Dios, no, ya tu tiempo se acabó, pero tú estás vivo. No, ya tú no vas a lograr nada en la vida. Tienes el tiempo, puedes hacerlo. Desperdiciaste mucho, sí, pero todavía te queda. Puedes intentarlo una vez más. Y es que nadie que no se esfuerce en esta vida consigue algo. De hecho, el esfuerzo es algo natural en nosotros y en todo ser viviente. Es un esfuerzo nacer, es un esfuerzo aprender a caminar, es un esfuerzo aprender a hablar, es un esfuerzo el niño desprenderse de sus padres, su primer día de clase, por eso la gran mayoría lloran. Después se acostumbra a compartir con más niños, pero es doloroso para ellos. Es doloroso estudiar, muchas veces no queremos quedarnos en cama. Es doloroso ser adulto. Después de que te lo daban todo, ahora tener todas las responsabilidades, tener que trabajar, tener que trasnocharte. Anhelabas la libertad y después que la tienes, uy, qué difícil ver que ya eres responsable de tus consecuencias cuando eres niño, no. Tus padres se hacían cargo, pero ya eres adulto, lo que tú haces lo tienes que pagar. Ya somos responsables, o sea, todo es un esfuerzo. Cuando comenzamos a trabajar, si tenemos un trabajo, hay que ser puntual, hay que cumplir con nuestro deber para poder recibir el sueldo. En el trato con las personas, tengo que saber cómo la trato, tengo que saber cómo, o sea, todo es un esfuerzo en esta vida. ¿Y cuál es el plan del enemigo? Quitarnos eso. No te esfuerces, ríndete. Ya todo se acabó para ti. Ya no hay futuro para ti. Ya tú perdiste el tiempo. Claro, eso es lo que él quiere para nosotros. Pero mientras tenemos vida, tenemos el favor de Dios y la oportunidad de poder luchar por el tiempo que nos queda. Solamente Dios sabe. Pero el tiempo que Él nos quiera regalar, tenemos la oportunidad de conseguir. La vida procede de Dios. La muerte procede de nuestro adversario. Y repito, Él es un perdedor. Él quiere, como ya Él perdió, Él quiere brindarnos eso, lo que Él tiene. Y si una gente no tiene nada, ¿qué nos va a brindar? Nada. Entonces, como en Él no hay nada bueno, por eso engaña al mundo, haciéndole creer que lo malo es el atajo. Yo he escuchado, lamentablemente, a personas que dicen y han dicho, yo me cansé ya de ser buena persona, voy a ser mala ahora. Yo le he hecho tanto el bien a los demás, voy a ser malo ahora. Si tú analizas esas palabras, con todo respeto de aquellos quienes lo han dicho, eso es algo tonto. Porque tú estás eligiendo de ser víctima a ser un victimario. Si alguien te lastimó, si alguien te hizo daño, cuando elegimos ser malos también, ¿qué quiere decir eso? Entonces me voy a convertir en alguien que también le hace daño a los demás. Y sin darnos cuenta, hacemos lo que no queremos. Si yo le pregunto, ¿usted quiere lastimar a alguien? Me imagino que su respuesta sería no, jamás. Pero cuando decidimos el mal, eso es lo que hacemos. Porque no hay nada bueno en el mal. Ofendemos, hacemos daño, insultamos, despreciamos, alejamos a personas de nosotros. Así como otros nos han alejado también. Por eso que el mundo está como está. Porque la gente ha entendido, o el diablo le ha hecho entender,
el mal es la solución. Que alejarte de la gente es la solución. Que despreciar a los demás es la solución. Te hirieron, la respuesta es quédate solo, contrario a lo que Dios dice. Por eso Dios establece el perdón. Claro, una gente te hizo mal, no está bien que hagan mal, pero perdónalo, porque la idea es que ustedes estén unidos. Yo lo hice para que el ser humano se relacione con los demás, porque nos necesitamos uno del otro. Pero ¿qué es lo que promueve el maligno? No, aléjate del mundo. Desprecia a los demás. Deséchalos. Utilízalos. Mientras te son útil, bien, pero a la hora de que no, deséchalos. Olvídate de todo el mundo. Y yo pregunto, si vivimos así, ¿seremos felices? No. ¿Eso realmente es vida? No. La soledad no es buena. Dios lo dijo del principio. Ahora, muchas veces nos sentimos solos porque lamentablemente sufrimos la maldad del mundo, influenciada por el enemigo y lamentablemente hecha por los seres humanos que eligen hacerla. Pero este no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tengamos una vida de maravilla. Los otros no van a hacer daño, sí, pero Dios nos enseña a cómo manejar ese daño que los demás hacen. Te hirieron. Dios nos enseña que a través del perdón nosotros no albergamos ningún rencor en nuestro corazón y a la vez le mostramos a los demás de que yo te pago bien aunque tú me pagues mal. ¿Quién va a ganar al final? Quien resista. La Biblia dice que debemos de vencer el mal con el bien. El mal no se vence con el mal. Al contrario, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Si una persona es mala y nosotros elegimos hacer el bien, uno de los dos va a caer. En este caso, el mal es que va a caer. Si permanecemos en el bien, por supuesto. Pero pagarle a alguien mal por mal, no, eso es simplemente sumar, aumentar la maldad. Jesús lo dijo, de hecho, en Mateo 24, que por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que hemos visto lamentablemente en el mundo. Antes había existido el respeto, la cortesía, ya eso no se ve. Ya lo que se promueve es la violencia, hacerle daño a los demás. Ahora matan a otra gente por deporte y todo esto es lo que brinda el maligno, el enemigo de Dios. Porque él no siente esto, la gente da de lo que tiene. Y si él lo que tiene en su corazón es odio, maldad, desprecio, fíjate que eso es lo que nos va a brindar y el que acepta esto es lo que va a manifestar. Por eso Dios nos llama a su maravilloso reino y constantemente nos hace llamados a través de muchas personas para que entendamos nuestra verdadera naturaleza y que entendamos el sentido de la vida. La vida está en Dios. Cuando nos acercamos a Dios, comenzamos a entender y comprender por qué estamos vivos, cuál es la función de mi existencia. Todo aquel que no está en Dios ni siquiera sabe por qué está vivo. Bueno, yo estoy vivo para algo. ¿Para qué? Bueno, yo no sé. Solamente podemos tener conocimiento cuando vamos al origen, cuando vamos al principio. Y es que el plan de Dios es el amor. En esto consiste toda su ley. Dios no le impone nada a nadie, ¿eh? Lo único que Dios te dice, mira, ama y ya, y será feliz. Muchos dirán, ay, es que amar duele. No, amar no duele. Lo que duele es lo que te hacen, no el amor que tú manifiestas. Amar no duele, amar es maravilloso. Lo que duele es lo que te hacen, no el amor que tú manifiestas. Se nos ha enseñado tanto eso. Amar duele, no, amar no duele. Lo que duele es lo que el otro te hace. Si amar doliera, únicamente doliera por el hecho de sentirlo, no. Lo que duele es lo que el otro hace a nosotros. ¿Y por qué el otro hace eso? Porque no está sintiendo lo mismo que sentimos. No tiene esa conexión con el amor que nosotros estamos sintiendo. Pero el plan de Dios es que el mundo se ame. Porque cuando existe amor, nos ayudamos mutuamente. Yo velo por ti, tú velas por mí, nos cuidamos todos. Y vivimos un mundo de maravilla. Pero desafortunadamente, al estar sujetos bajo las leyes y parámetros de nuestro adversario,
experimentamos todo lo opuesto y todo lo contrario. Pero el plan de Dios es que no sigamos así. ¿Y por qué Dios no destruye el mal? Repito, la energía no se destruye. Y el maligno es energía. ¿Y por qué Dios no le... Sí, claro, ya hay una sentencia para él. ¿Y por qué Dios no le cierra de una vez por todas? Porque todavía no se ha dado ese tiempo, pero la sentencia está. Ya se determinó el tiempo que él va a ser encerrado. Y Dios sigue permitiendo que sigan siendo humanos, pero es para que vivan conforme al diseño original, no para que vivan en sufrimiento ni en muerte. Pero el enemigo está aprovechando los últimos tiempos que le quedan. ¿Y cuál es el tiempo? Cuando ya el plan que Dios había diseñado a la humanidad, crear un sinnúmero de seres humanos o de seres que experimenten el origen de Dios, la razón de ser de Dios, para luego Dios retornarlos a Él. Ese es el plan. Entonces, ese lapso de tiempo es el que está aprovechando nuestro adversario para destruir y arruinar a la humanidad y hacer tanto daño. Pero nosotros no podemos sumarnos a eso. Si no nos gusta el mal, no podemos colaborar con él. Yo no le hago mal a nadie, que tú sepas. Hay muchas maneras de hacer el mal: mentir, ignorar, ofender. Todo esto es hacer mal, porque nada de esto procede de Dios. En Dios está la compasión, en Dios está la misericordia, en Dios está el perdón, en Dios está la tolerancia. Todo esto lo dice la Biblia. De hecho, la Biblia dice algo muy bonito que dice: el amor cubre multitudes de faltas. O sea, me hacen falta, claro, en un momento me voy a acomodar, ¿cómo no? Pero ¿cuál es mi deber? Tolerar esa falta. Y si todos, imagínense, si todo el mundo hiciera esto, seríamos, sería un paraíso en vida. Pero desafortunadamente, la humanidad elige ignorar a Dios. Muchos, porque entienden que las leyes de Dios son aburridas, porque eso es lo que le han enseñado, porque créanme, no es aburrido, para nada en absoluto. Bueno, yo salgo, me divierto, yo tomo. Los cristianos no hacen eso. Es que fíjate, para yo sentirme bien, yo no tengo que hacer esas cosas. Que ya yo le encuentro el sentido a estar bien. La gran mayoría de personas que sale a riscos y toma es para olvidarse de su realidad. Es para experimentar lo que no sienten. El que sigue a Dios no necesita hacer eso, no necesita experimentarlo porque ya lo está viviendo. Ya lo está viviendo. Por eso es que a los cristianos se le ve como personas aburridas. Créeme que no lo somos en lo absoluto. Yo me gozo más y me disfruto más que cualquier persona que sale a beber y a tomar y se va a una disco. ¿Por qué? Porque número uno, yo no necesito hacer eso. Desde que yo abro mis ojos, la felicidad, el gozo está en mí, hasta cuando me voy a acostar. 24/7, con esa alegría, con esa paz, con ese gozo. Y es que no tengo que recurrir a hacer algo para experimentar. No, ya yo lo estoy viviendo. Porque esto es algo que Dios da, únicamente Dios. Lo estuvimos hablando el viernes. Lo que tanto anhelamos sentir son los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22. Y esto es algo que es espiritual, no es físico. Ser cristiano es ser muy divertido, créanme que sí. Pues yo sí me gozo bastante. Y vivo mi vida feliz y contento. Tengo oposiciones, sí, pero nada de lo que me pasa me quita mi gozo. Porque mi gozo no depende de lo que tengo o pueda hacer. Mi gozo está en Dios porque Dios es quien me lo brinda. Porque eso es lo que Él es. Y estar conectado con Él, pues entonces yo siento eso. Y ese es el plan de Dios para todos nosotros. No tenemos que recurrir a cosas para sentirnos de una manera. Automáticamente nos conectamos a la fuente, ya lo estamos sintiendo. Y ya vivimos eso. ¿Qué tengo que hacer para experimentar eso? Conéctese a la fuente, acérquese a Dios. Comience a conocer de Él. Ahí está la Biblia. Comienza a leerla a partir de Mateo. Saque tiempo para conversar con Dios. Mírelo como un amigo. Mírelo, hable con Él de lo que a usted le plazca. Pero háblelo con Él. Y yo le garantizo que cada vez que usted ore, no por orar,
Porque hay mucha gente que lo hace como mecánicamente. No, sepa bien a quién usted le está hablando. Usted no le está hablando al aire, usted le está hablando a un ser que le escucha, que está 24/7 pendiente de usted. Y anhela con muchas ansias escucharle y saber que usted se acerca a él, porque todo lo que deseamos experimentar procede de él y él es el que nos lo quiere dar. Y solamente experimentamos esto cuando nos acercamos a él, porque él no nos obliga, nos hizo libres, nos dio la capacidad de decidir. Nosotros somos los que decidimos lo que queremos sentir y a quién debemos acudir y en quién queremos refugiarnos. Yo elijo no refugiarme en Dios y a su vez elijo refugiarme en Dios. La decisión está en mí. Él no me obliga. El diablo tampoco me obliga. Eso es un poder que Dios le otorgó únicamente al ser humano. Nosotros somos quienes elegimos con quién queremos estar y lo que queremos hacer. Y según nuestra elección, eso es lo que recibiremos. Decidimos no vivir conforme a Dios, entonces, de una manera inconsciente, elegimos lo que está fuera de Dios. ¿Y quién está fuera de Dios? El maligno y todo lo que él puede dar. Todo lo malo, muy malo. Y al final de la jornada, cuando nos toque partir de esta tierra, que regresemos a la eternidad, entonces experimentaremos una eternidad sin Dios, que eso es, créeme que eso es lo peor que a un ser humano le puede pasar. Si vivir sin Dios en esta tierra es feo, cuando aún así experimentamos su amor, su misericordia, Dios interviene en nuestra vida, nos salva, nos cuida, a pesar de que somos rebeldes, le damos la espalda, no le hacemos caso, únicamente lo buscamos cuando necesitamos de él, lo utilizamos como genio de la lámpara, bueno, te acudo a ti por un deseo, tú me lo otorgas, ok, gracias, continúo con mi vida de pecado, ignorando tus leyes, haciéndome daño a mí y haciéndole daño a los demás. Si aquí sufrimos en esta tierra, teniendo su amor y su misericordia, imagínese una eternidad donde Él no está. Eso sería horrendo. Y todo eso es lo que nos ofrece nuestro enemigo, nuestro adversario. Así que en esto consiste la lucha espiritual. Dios tiene un plan maravilloso, desde el principio de los tiempos lo tuvo, lo sigue teniendo, pero hay alguien que busca como de lugar alejarnos de Dios, porque no siente nada de Dios. No es alguien que, bueno, te voy a ayudar porque quiero lo mejor para ti. No, 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 en Él no hay eso. En Él no hay eso. En Él está todo lo contrario. Te voy a engañar. Dios no brinda la verdad, Él no da la mentira. Dios no brinda la paz, Él no da la desesperación. Dios no brinda todo lo bueno, Él no ofrece todo lo malo. Pero en nosotros está el poder de elegir a quién creer, de elegir a quién obedecer. Dios nos hace libres si queremos, si se lo pedimos, si nos acercamos a Él, de todo lo malo que hemos experimentado. Dios es tan bondadoso que Él dice que una vez venimos a Él borra, anula y se olvida de todo lo que fue nuestra vida pasada. Y en Él somos nuevas personas, nos hace experimentar cosas nuevas, nos hace vivir cosas nuevas. No nos pasa de ser personas detestables a ser personas queridas por todo el mundo, amables, donde le hacíamos daño al otro, ya no le hacemos daño a los demás. Donde solamente éramos orgullosos y todo para mí, no, no, ya también Dios nos enseña a compartir de lo que Él nos brinda. Porque repito, en este mundo hay demasiados recursos para compartir. Entonces, por hoy será esto. Hablamos la semana pasada sobre la existencia del mundo espiritual. Hoy hablamos el porqué del mundo espiritual, quienes habitan ahí y por qué la lucha y la batalla. La próxima semana seguiremos entonces profundizando cómo estos seres influencian directamente en nuestra vida, cómo los demonios influencian la vida de las personas, cómo a la gente le sucede cosas que no queremos. Todo lo malo que nos sucede no viene de Dios. Eso sí es claro.